Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Seguimos con la serie sobre la vida y los milagros de Jesús. Hoy voy a hablarle acerca de los propósitos de los milagros de Jesús. Y vamos a leer Mateo 4, 23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Cada vez que el Señor Jesús sanó milagrosamente a una persona, siempre lo hizo con el propósito de hacerles entender que hay una sanidad mucho más profunda, mucho más allá que la sanidad física. Es una sanidad que trasciende, y esta es la salvación del alma. Eso es lo más importante para un ser humano. Eso es lo que trasciende. ¿Por qué? Porque la sanidad física, los milagros que hoy tenemos son temporales, ¿sí? Son pasajeros, pero la salvación es por toda la eternidad. Usted puede recibir un milagro y no ser salvo. A fin de cuentas, en el día del juicio, ¿qué va a pasar si rechazó a Jesús? Pero aunque recibió una bondad de Dios. Entonces, la necesidad primordial de una persona es la salvación. Por consiguiente, decir que el milagro más grandioso que una persona puede recibir, pues de parte de Dios, pues es la salvación, ¿no es cierto? Ese es el mayor milagro que una persona puede recibir. Es lo más grandioso que le pudo haber pasado, por ejemplo, a Zaqueo, su salvación. Lo mejor que le pasó a Pablo fue su salvación, a Pedro y a todos los que han conocido al Señor. Eso es el más grande milagro que una persona puede recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es una transformación del ser interno, del corazón, de la mente, y esto trasciende la eternidad. En Lucas capítulo 15, versículo 1, nos muestra este pasaje la importancia que le daba a Jesús a la salvación de las personas. Dice Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjense ustedes la actitud tan negativa que tenían estos fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y justamente Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, ¿sí? Pero la persona tiene que reconocer que necesita la salvación. Y ahí estaban estas personas murmurando de Él, diciendo estas cosas. Versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjense ustedes que en la Biblia no hay un solo versículo que diga que en el cielo hay una fiesta de alegría y de gozo, de gran gozo, por una sanidad o un milagro que alguien recibió. No dice un solo versículo.
Sin embargo, aquí Jesús está diciendo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí los justos son los que ya recibieron a Jesús, caminan con Dios. Ellos ya no necesitan arrepentimiento para salvación. Entonces el mensaje del Evangelio está enfocado principalmente en la salvación de las personas. Pero una vez salvos, ¿cuántos son salvos ya? Una vez salvos, podemos pedir al Señor los milagros, las señales, los prodigios que Él extienda su mano. Porque los milagros, el día de hoy, nos ayudan a aliviar, a atenuar nuestro transitar en esta vida, porque es difícil la vida en este mundo, ¿sí o no? Y los hijos de Dios tenemos acceso a las maravillas de Dios y muchas veces Dios opera a base de milagros en nuestras vidas. Los milagros de sanidades y de cualquier índole son el pan de los hijos, según el dicho de Jesús. Hay un caso, si va buscando su Biblia, en Mateo capítulo 15, en una ocasión cuando una mujer cananea, que no era del pueblo de Dios, se acercó a Jesús y le rogó que tuviera misericordia de su hija que estaba enferma. Y dice en Mateo 15:26, respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿cuál es el pan de los hijos? ¿A qué se refería Jesús con el pan de los hijos? La respuesta está allí mismo. ¿Qué le pidió esta mujer? Un milagro. ¿Entiende? Que Dios obrara y tocara a su hija. Bueno, la sanidad, las sanidades, la provisión, ese es el pan del Padre para sus hijos. ¿Lo entendió? ¿Cuántos quieren un pedacito de pan? Pero Jesús le dice aquí, no está bien, primero son los hijos. Pero la mujer le sorprende su respuesta, porque le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Se requiere fe, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que saber que existe y que está allí escuchándole. Porque el que duda es como la onda del mar que es llevada por todos lados. Hay gente que ora y le pide al Señor y le dice, Señor, haz esto a mi favor, por favor te lo pido, ten misericordia. Pero a lo mejor ni me oyes. No, así no. Otros dicen, Señor, yo te pido, pero se me hace que ni me oyó, tiene una lista. Imagínate, todos los cristianos que le pidieron antes de mí es una lista de millones. No, ¿cuándo me va a tocar a mí? No, así no se le pide a Dios. A Dios se le pide, porque Él tiene la habilidad, por eso es Dios, de escuchar todos aún al mismo tiempo con diferentes peticiones y Él no confundirse. Y todas las escucha allí. Entonces el Señor le dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero fue la fe, la confianza plena que descansó en Jesús para recibir la sanidad de su hija. Ahora, yo quiero subrayar que esta mujer cananea no formaba parte del pueblo de Dios. Eso todavía nos habla de la enorme misericordia de Dios. Tan grande es su compasión y misericordia que rebasa esa capacidad que tiene, nos rebasa a nosotros y alcanza a los que aún siquiera son sus hijos. Ese es el Dios que servimos. Entonces, si Dios puede hacer algo a favor de alguien que ni siquiera es de su pueblo, pero que se acerca a Él con fe, en su misericordia, buscando un bienestar o un milagro pasajero. Pero nosotros podemos esperar los milagros pasajeros, pero ya tenemos el milagro de la salvación. Los milagros tienen su vida en la vida de un cristiano, tienen su lugar en la vida de un cristiano. Desgraciadamente, los seres humanos, incluyendo los cristianos,
somos muy tendenciosos. El ser humano por naturaleza tiende a irse a los extremos. Somos extremosos y en este asunto de los milagros no es la excepción. Hay predicadores, por ejemplo, que su mensaje de cada domingo es acerca de los milagros, de los prodigios. No saben hablar de otra cosa más que de milagros y de prodigios y de sanidades. Hay gente que no quiere oír otro mensaje más que el mensaje del poder de Dios, de los milagros de Dios, y tienden a irse hacia un extremo. Y es precisamente ese extremo que es el terreno propicio para que los lobos vestidos de ovejas se aprovechen de la necesidad de la gente y lucren con la necesidad de la gente. Y dicen cosas como estas. ¿Cuántos necesitan un milagro? Le preguntan a la audiencia y siempre la gente va a tener necesidades. Yo le pregunto, ¿usted tiene necesidades? Sí, claro. Entonces la gente tiene necesidades porque vivimos en un mundo imperfecto donde nos enfermamos, donde hay mucha maldad, donde los hijos se meten en cosas que no deberían, se enferma uno, le dan enfermedades que son incurables, situaciones que requieren el auxilio de Dios. Entonces, la gente como necesita un milagro es presa fácil de los que abusan. Entonces le dicen, ok, ¿de qué tamaño quiere su milagro? Por ejemplo, ¿usted qué tiene? Y dice la persona, pues tengo cáncer. Oh, dice, usted gastaría mucho en un tratamiento de cáncer, ¿verdad? Y la persona contesta, pues sí, eso sería un milagro grande. Entonces usted debe de traer una ofrenda grande. Y le venden el milagro. Y eso es lucrar con la necesidad de la gente. Y eso está reprobado por Dios en las Escrituras. Eso de pacte con Dios para que nosotros oremos y Dios lo sane, ese es un engaño que está muy metido entre la gente y entre el cristianismo. Porque Jesús dijo, vayan por todos lados, sanen enfermos. Cuando los envió la primera ocasión, cuando Él estaba con vida, les dijo, sanad leprosos, liberar a los endemoniados, etc. De gracia recibiste, de gracia debes de dar. De gracia significa gratuitamente. Entonces engañan a la gente y esos son los extremos. Bueno, esos extremos que se dan en el asunto de los milagros ha provocado una reacción en otro sector de creyentes que dicen, nosotros vamos a tener mucho cuidado. Y llegan hasta el extremo de negar que hay milagros el día de hoy. Y hasta citan 2, 3 versículos ahí de la Escritura y dicen, no, los milagros fueron para el tiempo de los apóstoles, nada más. Muerto el último apóstol, cesaron los milagros. Pero la gente se sigue enfermando, los hijos de Dios se siguen enfermando, ¿sí o no? Se necesitan los milagros, que Dios siga obrando, es el pan de Dios para los hijos, así le llamó Él, el pan de los hijos, a cosas como la sanidad. Entonces se van al otro extremo, que niegan cualquier operación del Espíritu Santo a través de los dones milagrosos, o de una operación directa de parte de nuestro Señor Jesús, en algún hecho milagroso, y lo niegan y contristan al Espíritu de Dios, rayando inclusive en la blasfemia. Porque si tú vas y le testificas a alguien que dice que es cristiano, y tú le dices, el Señor me sanó de qué sé yo, de cirrosis o lo que sea, y te dice, no, los milagros terminaron, por lo tanto fue Satanás el que te sanó. Y esa es una agresión al Espíritu de Dios. Esa es una agresión al Evangelio mismo, cuando Jesús dijo, vayan y predican el Evangelio, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre sus manos, los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, nosotros tenemos que tratar de no irnos a ninguno de los extremos. ¿Me explico? Tenemos que predicar la salvación, pero también podemos recibir los milagros del Señor. Bueno, este extremismo en el asunto de milagros, y todavía sigue a todo lo que da,
Es fácil enterarse a través del internet, en muchos lugares. Hacen campañas, llenan estadios donde solamente se predican milagros, se ora por milagros y suceden milagros. ¿Sí? Pero a la gente no le habla de la salvación, del arrepentimiento, que es la necesidad principal de un ser humano. Entonces, como de unos 10 años a la fecha, cuando por ejemplo, yo como pastores aquí en Casa de Oración, comenzamos a ver esta tendencia, este sobreénfasis en lo milagroso, sin hablarle a la gente de la salvación, consideramos peligroso ese extremo. ¿Por qué? Porque la gente asiste a las iglesias, reciben milagros, pero no son salvos. Y eso es terrible, hermanos. Entonces hace como 10 años, comenzamos los pastores aquí a predicar, enfatizar la importancia de ser salvos. Fue así que hablábamos de cómo nacer de nuevo, qué significa el arrepentimiento, lo que es la justificación, somos salvos por la fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras, etcétera, etcétera. Y lo enfatizamos, lo apuntamos de tal manera que algunos interpretaron y dijeron: Chuy Olivares no creen en milagros, Casa de Oración no creen milagros. Nada más alejado de la verdad, porque nunca hemos dejado de creer en los milagros. Siempre hemos vivido en medio de milagros. Usted es un milagro, ¿sí o no? Si yo les preguntara a ustedes ¿cuántos han recibido un milagro? ¿Levantarían su mano? ¿Saben por qué no usamos ese tiempo de pasen a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas? ¿Se han dado cuenta que casi nadie testifica de aquí de arriba? Les voy a decir por qué. Porque el testimonio de lo que Dios hace en nosotros no debe de suplantar lo que Dios nos dice a nosotros a través de la palabra de Dios. Es un error suplantar el mensaje de la palabra de Dios con testimonios, porque los testimonios no son el evangelio, es el resultado de la predicación del evangelio, pero no es el evangelio. Pero después les voy a decir por qué otras razones más generalmente no lo hacemos. Entonces, hermanos, nosotros debemos enfatizar la salvación, pero una vez salvos, ¿cuántos son salvos ya? Una vez salvos, tenemos acceso al pan que el Padre reparte. Podemos orar, debemos creer, podemos recibir milagros porque somos sus hijos. Pero resulta muy interesante que cuando el Señor Jesús realizó milagros, en ocasiones, Él de manera muy rigurosa les dijo que no le dijeran a nadie aquellos a los que Él había sanado. Esto levanta preguntas del por qué. Hay un caso en el Evangelio de Mateo capítulo 9, donde 2 ciegos iban detrás de Jesús gritando. Y ellos gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, gritaban, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parece como que Jesús no los escuchaba, porque Él siguió caminando. Y aquellos ciegos detrás de Él, pero Él siguió. Y dice en Mateo 9:28, y llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, sanarlos. Ellos dijeron: sí, Señor. Fíjate la contundencia. Sí, Señor, creemos. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Otra vez, conforme a tú crees. Dice el versículo 30, y los ojos de ellos fueron abiertos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Poder ver. Ese es uno de los regalos de Dios al ser humano, ¿no? De poder ver. Dice, y fueron abiertos, pero subrayen lo que viene enseguida. Y Jesús les encargó rigurosamente
O sea, de una manera muy enfática les encargó diciendo: mirad que nadie lo sepa, no le digan a nadie. Bueno, y uno preguntaría, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús les dijo no le digan a nadie? Hay por lo menos dos respuestas que pueden aclararnos el por qué Jesús dijo no le digan a nadie que yo los sané. Una es que Jesús les dijo no le digan a nadie para no levantar el ánimo de los enemigos de Jesús, que ya lo andaban cazando, nomás estaban esperando cualquier oportunidad para hacerle daño o matarlo. Dice que en una ocasión lo cercaron y lo querían despeñar en un barranco. Pero el Señor, la Biblia no nos da una explicación, pero dice que pasó en medio de ellos y no lo tocaron. Dice, porque todavía no era su hora. Y la otra respuesta, que es la que creo que puede aclararnos más el por qué le dijo Jesús, no le digas a nadie, es para no levantar falsas expectativas de un Mesías que solo vendría a satisfacer lo temporal. No, Jesús tenía que morir en la cruz. La obra de salvación tenía que cumplirse. El Señor no estaba interesado tanto en la sanidad temporal, en las situaciones difíciles temporales que las puedes solucionar hasta con los ojos cerrados. Él no estaba tan interesado en eso como en nuestra salvación. Por lo tanto, la obra de la cruz tenía que ser llevada a cabo. Por eso Él en la cruz dijo, consumado es, he terminado la obra. De ahí en adelante, la muerte de Jesús para el que cree es el mensaje central del Evangelio. Y los milagros y las sanidades son cosas que podemos nosotros orar y esperar, aún para los que no son creyentes. Pero hay propósitos, que es lo que vamos a explicar. Pero yo quiero que noten lo que hicieron los ciegos. Versículo 31. Mateo 9:31. Dice así, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Desobediencia. Ellos desobedecieron, porque se los dijo rigurosamente, no le digan nada a nadie. Esta reacción de estos dos que habían recibido un milagro, pues es típica o es un rasgo distintivo de aquellos que empiezan a conocer al Señor y todavía no han aprendido a obedecer. Pero la Biblia nos enseña que hay algo que Dios le agrada de sus hijos, y es la obediencia. Y nosotros tenemos que ser discipulados. Una vez que somos salvos, tenemos que ser discipulados, tenemos que ser enseñados en las verdades de la palabra, y nosotros tenemos que ir del conocimiento a los hechos. Y para llegar a los hechos se requiere de obediencia. Y es así como vamos creciendo en esa obediencia, y habrá ocasiones en que el Señor rigurosamente nos pueda decir, cállate la boca. A veces nos va a decir, habla. A veces te va a decir, espérate. A veces te va a decir, adelante. Y todo eso tiene que ver con la obediencia. La obediencia es fundamental para el desarrollo sano en la vida de un discípulo de Jesús. Si usted es un discípulo o se considera un discípulo de Jesús, la obediencia a su palabra y a sus instrucciones es importante. Y aquí se ve pues que ellos divulgaron algo que el Señor les había dicho que no. Pero ahora en el Nuevo Testamento, consumada la obra de Jesús en la cruz, debemos de divulgarlo a todo mundo. Pero muy pocos la divulgan. Qué contradicción, ¿no? Yo les voy a preguntar algo. ¿Jesús ha hecho milagros? Completando la respuesta de hace unos 10 minutos. ¿Por qué no permitimos o por qué no usamos esa manera de
de permitir que la gente aquí dé su testimonio. Porque mire, aquí completo la respuesta. Porque se debe de predicar el evangelio y no se debe suplantar y dedicar toda la hora o lo que se tenga que dedicar a la predicación en los testimonios. En primer lugar, si cada uno de ustedes pasara a este lugar, ¿cuándo vamos a predicar la palabra de Dios? Porque Dios ha hecho muchos milagros con ustedes, ¿sí o no? Ahora, ¿a quién debemos de decirles lo que Dios ha hecho con nosotros? Nosotros podemos escuchar y eventualmente podemos decir, el Señor sanó a fulano, el Señor hizo este milagro, y agradece públicamente al Señor y a todos ustedes que oraron. Y nos bendice y todo, pero ya somos salvos. ¿Entiende? Ya no necesitamos tanto nosotros escuchar, aunque sí nos edifica, pero a donde debemos ir a proclamar es con los que no conocen al Señor. A ellos cuéntenles todo lo que quiera acerca de los milagros que Dios ha hecho en usted. A ellos sí cuéntenles. A ellos sí vaya y así con ese entusiasmo y dígales, mira, el Señor es bueno, el Señor vino a salvarte, y explíquenle el mensaje de la salvación. Y puede orar y puede imponer sus manos y los enfermos pueden recibir un milagro. Otro aspecto que es bueno mencionar es que Dios, Jesús, cuando caminó en esta tierra, no siempre sanó a todos los enfermos que estaban a su alrededor. Hay un caso en Juan capítulo 5, búsquelo, Juan capítulo 5, donde nos muestra este otro lado del evangelio que tiene que ver con los milagros que la gente desea recibir. Pero a veces el Señor no lo hace con todos. No se nos olvide que Él es soberano. Acuérdense de ese punto, ¿eh? Dice en Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud, fíjese, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Eso sí ha de haber sido una vida muy difícil. ¿No lo creen así? 38 años, y se refiere a un paralítico. 38 años, lleno de llagas, despreciado por ser minusválido, discapacitado, nadie lo ayudaba, deprimido. No, eso, una vida así ha de ser terrible. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado, fíjate, lo vio. Él te ve. ¿Ah? ¿Y por qué se enfoca el Evangelio en mencionar este caso en específico? Porque lo hace así para que nosotros entendamos que el Señor de manera particular a todos, con todos, tiene una atención. Absolutamente, ninguno está desechado por Dios. Entonces dice que lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Oiga, qué pregunta tan... Parece una pregunta que sobra, ¿no? Pues es como si usted le dice a alguien que tiene hambre, ¿tienes hambre? Ay, sí, estoy muriendo de hambre. O si ves un ciego, ¿verdad? Y, oiga, ¿no le gustaría ver? Claro que sí me gustaría volver a ver. Pero ¿por qué Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿no? Eso me recuerda también aquel pasaje cuando
Jesús dice que iba con que iba en medio de la multitud, lo seguían sus discípulos y la multitud lo seguía. Muchos para oír el mensaje, otros porque querían su milagro y decían, ay, hoy en la noche va a haber noche de milagros. Pero en realidad no buscaban a Jesús, qué sé yo, muchas razones. Y él iba caminando y dice que de pronto él se detuvo. Dice que la multitud lo apretaba, lo presionaba así. Y de pronto se detuvo y miró hacia atrás y dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, ay Señor, pues si todos te aprietan, ¿cómo es que todos, quién me tocó? Porque la multitud lo tocaba, muchos lo apreciaban, lo querían abrazar, y la multitud lo quería tocar, pero él dijo, no, es que yo sentí que salió poder de mí. Eso habla de que ese toque que él percibió era diferente a los demás. Dice, salió virtud, poder de mí. ¿Quién fue quien me tocó? Claro que él sabía, pero él necesitaba que esa persona que le había tocado, que era una mujer que había tenido un flujo de sangre por muchos años y no sanaba, yo creo que estaba toda anémica, toda mal, como las mujeres que sangraban, la ley las consideraba impuras, eran reglas pues del Antiguo Testamento. Ella pues se había mezclado entre la multitud y había contaminado a muchos, pero Jesús no se movió de ahí. ¿Quién me tocó? Y dice que al verse descubierta la mujer, yo supongo que Jesús la miró. ¿Quién me tocó? Él ya sabía quién, porque él sabe quién tiene fe y quién no la tiene. Y la mujer le dijo, yo Señor, dice, recibe tu sanidad conforme a tu fe. Sé sana de tu azote, conforme a tu fe. Y siguió caminando. Entonces aquí le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Y parece una pregunta que sobra, pero no, es que ese querer, ¿podrá usted pensar que hay alguien que usted le diga, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo para librarte del infierno? Y que te conteste, no, me quiero ir al infierno. Hay gente así, a mí me ha pasado. Yo me voy al infierno porque ahí está el reventón, ahí está la fiesta, ahí está todo bien chido. Acá no, acá con los santurnos, yo sí me quiero ir al infierno. Y te dejan así, ¿ya qué les dices? Bueno, pues buen viaje. ¿Qué le dices? Ahora fíjate, en el versículo 7, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, imagínate, paralítico, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo quiero hacer una observación. El paralítico no estaba buscando a Jesús. Ahí es un acto totalmente soberano del Señor para demostrar que tiene interés de manera particular en cada ser humano. Ese es el propósito de este pasaje. Sin duda, yo no tengo la mejor duda de eso. El paralítico no estaba buscando a Jesús, él estaba esperando que el ángel bajara y moviera las aguas. Pero Jesús fue el que fue y lo buscó. El que se le acercó y le preguntó. Ahí se ve el interés que el Señor tiene en cada ser humano. Entonces le dice el 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjate nada más. Para ellos era más importante guardar la ley que las personas mismas. Y este es un rasgo del legalismo, de la cerrazón religiosa que muchos tienen. Los que dicen que no hay milagros, que ven que otros testifican y dicen, es que Dios me sanó. Y dicen, pero ya no fue el diablo, dicen. O sea, su cerrazón no los deja ver más allá. Y eso es muy lamentable. Dice en el versículo 11, él le respondió, él me sanó. El que me sanó
Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. ¿Ven? O sea, esto es algo maravilloso. Digo maravilloso porque se ve que el Señor no hace distinción en nadie. Ciertamente Él busca fe, por eso le preguntó, ¿quieres ser sano? Aunque Él no lo estaba buscando, porque al que cree, todo le es posible. Entonces dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Fíjense, aquí está, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Por qué se apartó? O sea, literalmente salió deprisa. ¿Por qué? ¿Por qué no los sanó a todos? Porque precisamente no quería despertar una expectativa errónea de quién era el Salvador del mundo. Porque la gente tiene necesidades y la gente nada más piensa en su bienestar temporal, en mi inmediato ahorita. Yo necesito ahorita dinero para pagar la renta. Yo ahorita necesito que el Señor me sane. Yo ahorita necesito un trabajo, ahorita, hoy. Y pocas veces, casi nunca, pensamos en lo eterno. Casi nunca, siempre pensamos en lo que me va a satisfacer el día de hoy, mi necesidad. Y Jesús no estaba tan interesado en eso. Por eso es que salió en medio de todos y no los sanó. ¿Por qué? Porque se desbordaron de seguro. Porque más de uno presenció ese milagro. Porque dice que había muchos enfermos y obviamente había gente que no estaba enferma, que estaba allí tratando de ayudar, qué sé yo. Entonces cuando el hombre toma su camilla y empieza a caminar con ella, todos los demás vieron, ¿y a qué horas descendiste tú al estanque? No, ese me sanó. ¿Cuál? ¿Dónde está? Y el Señor se había ido. ¿Qué? ¿Falta de misericordia? No, porque Él no quería levantar una expectativa de esa manera, como desgraciadamente hoy se predica de un Cristo precisamente del que Él cuando estuvo aquí no quiso que tuvieran ese concepto de Él. Él es Salvador y después es sanador, primordialmente. Ante estos ejemplos bíblicos, pues nos preguntamos del por qué, cuáles son los propósitos entonces de los milagros de Jesús. Y les voy a mencionar por lo menos 5 propósitos en la vida de Jesús, en los milagros de Jesús. 5 propósitos. Número 1, los milagros de Jesús tenían el propósito de dar testimonio al pecador, de que el Mesías, de que el Salvador había venido a este mundo y de que el Salvador sigue viviendo. Los milagros de Jesús eran demostraciones de quién era Él. Eran pruebas de que estaba interesado en las almas de las personas, en la salvación más que en la sanidad temporal. Por ejemplo, escuchen, Jesús hizo un milagro extraordinario cuando tuvo compasión de la gente porque tenían varios días sin comer. Y había más de 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños. Y dijo, tengo compasión de la gente y no quiero enviarlos en ayunas. Y le trajeron unos panecillos, ¿se acuerdan? Y unos pececillos. Y los multiplicó. Y les repartió a todos y comieron hasta que se saciaron. Y sobraron 12 cestas de pan y peces. Ahí se ve el interés del Señor de suplir las necesidades básicas del ser humano. ¿Lo alcanzan a ver? Si no, no hubiera hecho ese milagro. Pero ese pan multiplicado, ese milagro apuntaba a lo que posteriormente Él iba a decir. Las palabras de Jesús fueron, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, eso fue, esto que es Juan 6:35. Aquí ya había sucedido el milagro de la multiplicación de los panes.
Y todos estaban diciendo, wow, fueron y lo siguieron a donde él iba. Ay, Rabí, te hemos buscado, ¿dónde has estado, maestro? Y ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. Así les reprochó, ¿sí o no? Dice, pero ese no es el verdadero pan. Sus antepasados comieron pan, el maná. Dice, pero yo soy el verdadero pan del cielo. El que come de mí no morirá. El que me come a mí. Y ahí ya está hablando de salvación, ¿entienden? Entonces los milagros que son temporales siempre apuntaban hacia lo eterno. Para llevar a la gente en ese testimonio de lo terrenal hacia lo eterno. Siempre fue el propósito de Jesús en sus milagros. Cuando Él hizo este milagro maravilloso, estaba demostrando que Él no solo puede satisfacer nuestras necesidades temporales, sino que también puede satisfacer nuestras necesidades por toda la eternidad. Y ahí es donde entra ya lo espiritual. En otra ocasión, Jesús sanó a una persona ciega, un ciego. Le dio la vista, le volvió la vista. Pero ¿cuántos ven y no ven? Oh, parece paradójico, sí. ¿Cuántos ven y no ven? Pues tienen ojos y no ven. Yo tengo un amigo. Él es ahorita un ministro, en aquel tiempo era un director de alabanza. Pero él está ciego. Y él una vez me contó cómo fue que quedó ciego. Estaba jugando béisbol, tenía como 10 años de edad. Y él iba a batear. Y el pitcher le lanza la bola, pero le pega en la sien. Así él volteó, le pegó aquí. Y en ese momento dice, quedé ciego. Hasta la fecha, cuando él me estaba contando, ya tendría él unos 25 años. Ya llevaba como 15 años ciego. Pero en al poquito tiempo él le hablan de Cristo en su aflicción como niño y todo, oye del Evangelio y se convierte a Cristo. Y empieza a crecer en el Señor. Al momento en que ya lo pusieron a dirigir la alabanza con una voz que Dios le dio un don, con composiciones para el Señor bien bonitas. Un día en este local en el que estamos hoy, estábamos sentados juntos, había un evento aquí, estaba la alabanza y la adoración. Aquella tarde era gloriosa la presencia de Dios, como siempre, ¿verdad? Entonces estábamos sentados juntos, él estaba a mi derecha, ahí a la mitad del auditorio. Entonces me dice, pastor, le digo, dime. Dice, si tú supieras lo que estoy viendo, a lo mejor no me creerías o te desmayarías, algo así me dijo. Yo le dije, no, pues sí, ¿y qué estás viendo? Le dije. Bueno, dice, es que estoy viendo que hay miles de ángeles que están unidos a nosotros en la adoración a Dios. Y pues más de uno, si hubiera escuchado eso, diría, ¿y dónde están? No los veo algunos ángeles, pero caídos. 2, 3 gente que se creen ángeles, pero pues no, ¿dónde están? Y eso nos recuerda al siervo de Eliseo, ¿se acuerdan? Que estaba el ejército para arrasar a Israel, y Eliseo decía, no teman porque están con nosotros, son más los que están con nosotros. Y el otro miraba el ejército de Israel y decía, son re poquitos, y los demás se veía un ejército enorme, y decía, no, nos van a hacer pedazos. Y Eliseo decía, no, entonces oró y Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos. Pero no se refería a los ojos naturales, sino espirituales. Y Dios le abrió los ojos espirituales y dice que vio los ejércitos de Jehová, millares de ángeles. Y dijo, ahora sí que traen. Sí, como no. Pero ya que pudo ver en lo espiritual, entonces, ¿qué sería? Pero hay un detalle. Un día, alguien se acercó, fue en otra ocasión, y le dijo, hermano, le dijeron al amigo mío que está ciego, siento en mi espíritu que Dios te va a sanar y voy a orar ahorita, le dice. Entonces, bueno, pues ayúdenme, pongamos las manos sobre de él. Pues claro, qué bueno, ¿no? Pues si lo sana, pues gloria a Dios y todos tenemos fe.
Pero luego se inclina y me dice, no quiero ver, pastor. Y me sacó de onda. Porque ¿qué enfermo no se quiere sanar? ¿Qué ciego no quiere ver? Pues no quiso. O sea, oramos por él. Pero ya después me dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a ver. Así como estoy, soy enormemente feliz. Digo, por cierto, ya hasta se casó. Tiene hijos. En ese tiempo era soltero. Entonces yo le dije, oye, pero ¿cómo? A ver, dice, mira, ¿sabes por qué no quiero volver a ver con los ojos naturales? Para no ver la maldad que hay en el mundo. Porque cuando yo era un niño yo la vi. Yo sé lo que es eso, pero el no ver me ha hecho muy feliz. Al principio no podía entenderlo. Un niño inocente, ¿cómo pierde la vista de esa manera? Pero ahora que veo, dice, no quiero volver a ver. Y tú dices, híjole, no, bueno, dice, ¿y sabes qué? Yo creo, yo tengo fe. Yo a veces oro por los enfermos en la iglesia, dice, y Dios hace milagros, pero yo así quiero estar. Qué tremendo, ¿no? Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. Entonces, ¿qué será más importante en la vida de una persona? ¿Mirar con la vista natural o ver en el sentido espiritual? Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo porque para el que no nace de nuevo no puede ver, dijo, el reino de Dios. Obviamente esa vista es en sentido espiritual. Hay gente que ve, tiene la vista, el sentido natural de la vista sano, bien, ven, pero no saben ver para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. No tienen vista espiritual. Entonces, la sanidad temporal del ciego, que era su vista natural, en realidad el propósito de Jesús era llevarlos hacia a algo más elevado que la vista espiritual. Perdón, que la vista natural, la vista espiritual. Y esa solamente es a través del arrepentimiento y de la conversión. El propósito número 2 de los milagros de Jesús era precisamente provocar el arrepentimiento del pecador. Que supieran quien estaba haciendo los milagros lo que era y su mensaje. La intención de Jesús al obrar milagros en aquel tiempo era, y el día de hoy sigue siendo, demostrarle al hombre que Dios busca arrepentimiento. Pide, exige arrepentimiento para que podamos tener un cambio de actitud, de mente y de corazón. Porque Dios resiste al soberbio y le da gracia al que le reconoce. Hay un pasaje bien tremendo, hermanos, que quiero leerlo. Mateo 11:20, donde nos muestra unas cosas tremendas acerca de precisamente de la gente que, viendo los milagros de Jesús, ni así se arrepintieron. Mateo 11:20. Dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros. Quiero decirles en primera instancia, la palabra reconvenir aquí en el griego es una palabra que habla de una exhortación muy fuerte, así muy como mírame a los ojos, te advierto esto. Se traduce también como regañar, llamar la atención, pero de manera fuerte. Dice, empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Se entiende que a los habitantes de las ciudades. Ok. Dice, porque no se habían, ¿qué? Arrepentido. Ahora, ¿qué les dijo? ¿Por qué les reprochó y los regañó? Miren lo que les dijo. Versículo 21. Ay de ti, Corazín. Ese ay es de lamentación, de dolor, de tragedia de los habitantes de Corazín. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades que se distinguían por
su rechazo a Dios, eran paganas. Dice, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras ciudades, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Fíjate qué declaración, pero no queda ahí, versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que fueron ciudades perversas, gente perversa, que para vosotros. ¿Qué dice? Que el juicio será más tolerable para ciudades que decían que eran habitantes, que los habitantes de esas ciudades eran creyentes. Pero luego sigue diciendo en el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, habla de la soberbia de los habitantes de esa ciudad, hasta el Hades serás abatida, derribada. Porque si en Sodoma, no, ahí no se midió el Señor, porque si en Sodoma, dijo él, palabras de Jesús, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable o menos drástico el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Eso sí está fuerte. ¿Por qué? ¿Quiénes habitaban Sodoma? De ahí viene el término sodomitas, pero el término sodomitas, así como por ejemplo los de Jalisco, ¿verdad? Los tapatíos o los guadalajareños o como usted quiera. Bueno, el término sodomita en la Biblia es sinónimo de inmoralidad sexual. Eso está muy claro en la Biblia. Gente que se había pervertido en las prácticas sexuales y era muy común el homosexualismo y el lesbianismo. Y que es de los pecados más aborrecibles por Dios. Pues fíjate lo que está diciendo. Y tú, Capernaum, que dices ser creyente, que dices caminar conmigo, a pesar de los milagros que he hecho, no te has arrepentido. El castigo para Sodoma o los habitantes de Sodoma será menos drástico que para ti. ¿Por qué, oigan? ¿Por qué? Porque estaban viendo a Jesús y ni así le creyeron ni lo rechazaron. Pero ellos se le volvían en contra. Los fariseos, que eran los que los rechazaban, y los soberbios, gente que no querían nada de Jesús, querían su religión, pero no querían nada de Jesús. A eso les dijo, ustedes son como los niños en las plazas, los jóvenes, que dicen, tocamos flauta y no bailasteis, canciones tristes y no llorasteis. O sea, nada les satisfacía. No me gusta el predicador, no me gusta la alabanza, o sea, pero vienen a la iglesia, van a las iglesias, pero no pasa nada en sus vidas. Pueden ver milagros y maravillas, pueden oír incluso el testimonio de alguien o saber de alguien, así cuando se saludan o cuando en las células de matrimonio se empiezan a conocer y empiezan a oír, oye, fíjate, a mí el Señor hizo un testimonio tremendo, y estos están así, dicen, ¿de veras eso hizo Jesús contigo? Sí. Y luego la esposa, no, mi marido era terrible y Dios me lo transformó y me lo cambió, y estar así, oh, qué tremendo. Y ellos nunca convertirse, o sea, ni fu ni fa, nada. Pero se dicen creyentes como los de Capernaum y como los de Corazín. Dice que será más terrible el castigo, porque ni oyendo oyen, ni ven viendo. Eso está fuerte, hermanos. No hace mucho me enteré de una situación que fíjense, el pastor de casa de oración me dejó sin habla, me dejó pasmado, estupefacto. Engarrótese me hay. Me dice uno de los pastores de aquí, fíjate, pastor, estoy tratando un caso. No sé quiénes son. Si están esas personas aquí, no, yo no quise preguntarle quiénes son, ni me interesa saber quiénes son.
Entonces puedo hablar, decir esto con libertad, no sé quiénes son, pero si están aquí, bueno, no lo sé, o si vinieron de las 8 o ayer, pero me dijo, estoy tratando un asunto que es el siguiente, y empieza a contar, es que a casa estoy, hay unos adolescentes que tienen a sus padres, o sea, parece que son hermanos, pero estos padres viven separados, están divorciados, algo así, no viven juntos, cada quien vive y hace su vida con quien quiere allá afuera, pero los domingos vienen como familia a la iglesia. Algunos le hicieron, pues yo también le hice así, a ver, excuse me, para que entiendan acá los demás que llegan de, excuse me, no, bueno, pues es que a mí sí me dejó sin palabras cuando estaba escuchando ese, ¿qué? Sí, nada más, es la apariencia, o sea, para que los hijos nos vean que somos familia, pero ya salen y cada quien se va a donde quiere, pero el domingo aquí están, y si están aquí, te voy a decir una cosa, esas escrituras son para ti, a los que ni fu ni fa, ¿sí? A los que ni oyendo se arrepienten, ni viendo creen, ni nada. Jesús habló fuerte aquí, será más tolerable el castigo para Sodoma que para vosotros, les dijo a gente que vivía en Capernaum y en Corazín, que vivían así. Eso es terrible, hermanos. Entonces, los milagros de Jesús, número 3, también llevaban el propósito de provocar, sí, el arrepentimiento, pero el propósito era también para evitar el juicio de Dios. Digan todos el juicio de Dios. Wow, Dios siempre ha enviado juicios de alerta, de que apuntan hacia un juicio que la Biblia llama juicio final. Hubo juicio en el tiempo de Lot, precisamente a Sodoma. Hubo juicio en el tiempo de Noé. Hubo juicio, ha habido juicios de parte de Dios como llamadas de atención de parte de Dios para que la gente se arrepienta. Pero como dice el dicho aquí en México, ni viendo la tempestad te hincas, compadre. Y a pesar de ver que tu matrimonio se está destruyendo, de que tus hijos andan por allá y ni así te arrepientes. Volvamos a este pasaje de Mateo 11:22, porque de acuerdo a este pasaje Dios va a juzgar a todos en el día del juicio. Mira lo que dice Mateo 11:22. Por tanto os digo que en el día del juicio, ahora les voy a pedir a todos que repitan esa frase, el día del juicio. Fíjate bien, el día del juicio. Hay un dicho, no sé si es internacional o es mexicano, yo nada más lo he escuchado aquí en México, que dice que no hay día que no llegue, que no hay día que no se cumpla. Te llega el día de pagar la renta. Y ya viene el día de pagar la renta. Y por más que patalees y no lo desees, te llega el día en que hay que pagar la renta. ¿Sí o no? Te llega el día del pago de la hipoteca. Te llega el día del examen, joven. Y ay no, y tú quisieras que no llegara el día del examen, pero llega el día del examen. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay un día para nacer y hay un día para morir. Hay un día para donde hay alegría y hay un día de tristeza o días de tristeza. Siempre nos llegará ese día. Y hay un día que casi nadie piensa en él, que sin duda llegará. Y ese es el día del juicio. Se quedaron helados. Y está bien para que el calor está medio fuerte, para atenuarles un poquito, ¿verdad? Pero pues es también una probadita el calor de lo calientito que será ese lugar. Del que muchos, por más que se les dice, se les exhorta enfáticamente,
Y se les exhorta y se les dice y se les reprende y se les disciplina de que arreglen su vida y no más nada. Pues el día del juicio, por tanto os digo que en el día del juicio, hermanos, ese día llegará. Lo quieras o no, lo niegas o no, te vuelvas ateo o no. El día del juicio llegará cuando todos los seres humanos rendiremos cuentas delante del Señor. Y allí se ve una escena en la Biblia, cuando Jesús dice que en el día del juicio dirá a los de su izquierda, malditos, dice, al fuego eterno. ¿Al fuego qué? Eterno. Los que rechazaron a Jesús, los que ni fu ni fa, ni que ni viendo vieron, ni que oyendo oyeron, que fueron insolentes, no daban una respuesta, que se la pasaban así, pues sí, a lo mejor venían hasta la iglesia, pero que en realidad nunca se arrepintieron, nunca tuvieron una transformación de vida, nunca quisieron dejar sus pecados. El castigo será más severo que el de Sodoma y el de Gomorra. Pero a los de la derecha dirá, ¿qué le dirá a los de la derecha? Venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros. ¿Quiénes son esos de la derecha? Los que entregaron su corazón a Jesús. Esos son. Entonces por nosotros el día del juicio ya no habrá juicio de condenación, porque nuestros pecados fueron borrados en la cruz de Cristo, cuando creímos en el mensaje. Pero va a haber recompensa, según Pablo a los Corintios. Dice que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y este es diferente al juicio del trono blanco, que es el que yo mencioné anteriormente. Pero el juicio del tribunal de Cristo es donde el Señor va a repartir galardones a aquellos de sus hijos, no para condenación, porque nuestros pecados ya fueron juzgados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero el Señor promete galardones a los que le servimos con fidelidad, o al que le sirve con fidelidad. Escucha, si el Señor te ha estado diciendo, quiero que hagas esto, quiero que sirvas aquí, quiero que hagas aquello, y te dicen, no, Señor, pero, ¿para qué? No, aquí te todo el montón, no, hermano. La Biblia dice que el Señor va a repartir recompensas. La Biblia no nos dice qué va a ser después en la eternidad. Algunos teólogos especulan, pero nada más es especulación. Algunos dicen, bueno, teniendo un Dios tan creativo, pues, ¿qué si Él decide crear otros mundos y te pone a ti como presidente? Pues sí, porque dice que Él dará autoridad a los suyos sobre las naciones. Pero ¿cuáles naciones? Algunos dicen de aquí de la tierra, pero otros dicen, pero pueden ser naciones que Él creará posteriormente. Pero es especulación, pero a fin de cuentas son galardones que Él da, ¿sí? Entonces, si Él te pone en autoridad en el futuro, en la eternidad, bueno, qué bueno que no vas a ser como los políticos de ahora, porque no te vas a dejar vender o comprar, porque no les vas a ir a dar cuadernitos para ganarles el voto, porque no vas a hacer conciertos como el que hicieron aquí, trayendo un cantante pagado por un partido político. Pura basura eso es pura basura, tratando de atraer. Qué bueno que ya no va a haber nada de eso, hermanos, pero todos vayan a votar por que ustedes quieran. Algunos dicen por el menos malo. Bueno, pues es que no hay, bueno, ya mejor me callo y sigo predicando el evangelio. No es lo mío la política. Pero como dijo no, ya me callo mejor. No me meto en problemas. Porque yo sé que aquí hay gente del PRI, del PAN, hasta del Verde hay aquí. Entonces mejor sigamos con el evangelio. ¿De acuerdo, hermanos? Ok. Cuarto propósito de los milagros de Jesús. Mira, entre otras cosas, este cuarto pues lo voy a enfocar así, que Él hizo milagros para demostrar que Él tenía poder sobre las leyes de la naturaleza. Dice la Biblia que, por ejemplo, Él caminó sobre las aguas.
Eso es totalmente por encima de las leyes de la física, ¿cierto? Pero también el Señor no solo caminó sobre las aguas, sino que en una ocasión dice que estaban en la barca y había una tempestad y la barca se hundía. Y dice que los discípulos fueron con Jesús, le dijeron: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él se levantó como si nada, decimos, no, se levantó como si nada, y dice, y reprendió al viento y dijo: calla, enmudece. Y al instante se hizo bonanza. Bueno, eso es algo, eso habla de alguien que tiene poder sobre las leyes de la naturaleza, sobre los principios de la biología, aún de las matemáticas, porque las matemáticas del hombre son 1 más 1 es igual a 2, y en el matrimonio dice 1 más 1 es igual a 1, hasta en eso les gana el Señor. Entonces, fíjese, por un lado tenemos canales de televisión como, por ejemplo, Discovery Channel, de ese tipo de canales que dan una de cal y una de arena. Por un lado te presentan un buen programa acerca del origen de la Biblia y te la presentan muy bien. Dices, wow, ojalá estén oyendo mucho, sí, pero luego por otra te dicen, la verdadera explicación de los milagros en la Biblia. Y luego ya salen un montón de eruditos y de gente así que sabe, que conoce, algunos hasta con cuellito clerical aquí, ¿verdad? Y todo, y dices, bueno, hay una explicación realmente. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, en realidad, en aquel tiempo, antes de que subiera el agua, y te empiezan a dar explicaciones, construyeron así como una barda, y Jesús sabía dónde iba, entonces él iba caminando por la barda. Entonces los enemigos de Jesús, los que no quieren a Jesús y rechazan el Evangelio, ya ves, ahí está la explicación científica. Dice. Y lo dice, no, a ver, ¿cuál es la explicación de cómo los judíos pasaron el Mar Rojo como en tierra seca? No, en realidad es que hay una época en el año en que el mar, como que la marea, y te da una explicación científica. Entonces, pues allí en realidad era bajito el nivel, entonces pasaron caminando, corriendo, y no se ahogaron. Entonces alguien dijo, atinadamente dijo, híjole, pues todavía más milagro que en tan bajita profundidad se hayan ahogado todos los egipcios. Así es la gente, sigue rechazando, pero Jesús sigue mostrándonos que Él tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. Escúchenme bien, un milagro es cuando Dios rebasa lo que consideramos las leyes de la física, etcétera, etcétera, y aún los alcances del conocimiento humano. Por ejemplo, tenemos aquí una persona que va con el médico a que le dé el resultado del diagnóstico que le hizo, y le dice, oiga, señora fulana de tal, ¿es usted creyente? ¿Por qué me pregunta eso? Porque, mire, le soy sincero, los resultados de su diagnóstico es que usted está con esta enfermedad y tiene 2 meses de vida. Si usted es creyente, yo he sabido casos donde el médico dice, yo soy creyente, aquí yo ya no puedo hacer nada. Mis conocimientos, y no hay médico que pueda ayudarlo en el mundo para que no pierda su dinero. Esto es irreversible, es de muerte. Yo también soy creyente, pero aquí solamente Dios puede hacer algo. Un milagro es lo único que la puede salvar a usted, señora. Entonces el creyente le pide al Señor, o va y ora, impone manos sobre alguien así, y Dios hace un milagro. Ahí sigue demostrando que Él está por encima de las leyes de la biología, del funcionamiento del cuerpo humano, que mientras que nosotros se nos acaban los recursos, Él todavía sigue con ese poder. Y finalmente, el quinto propósito de los milagros es
para que vayamos constantemente a Él. Que no se nos olvide que tenemos un Dios que está allí al cuidado de nosotros. Una vez una señora, no hace mucho, hace unos días, me decía: ay, pastor, dice, pues yo no sé si el Señor, yo no sé si enfade al Señor de pedirle tanto. Le digo: no, mira, el Señor no se enfada. No se enfada el Señor. Después de todo, ¿a quién le vamos a pedir? Yo le contesté: si no es a Él. ¿Sí o no? No se canse de pedir. El Señor no se aburre. O no menosprecie la oración del justo, dice la Biblia. Usted siga pidiendo. Miren lo que Él dijo en Mateo 11:25, después de que les dijo: ay de ti, Corazín, Betsaida. Dice en Mateo 11:25, en aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas se refiere? El contexto es lo de arriba, ¿sí? Que muchos, como los de Capernaum y Betsaida, habían rechazado por su orgullo. Capernaum era una ciudad, por eso dijo: tú que estás hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, refiriéndose al orgullo. Dice: Señor, dice, ¿por qué escondiste? Te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, refiriéndose a Capernaum y a Betsaida, y las revelaste a los niños. Aquí los niños no es en sentido literal de un niño de 11 años, 10 años, 5 años, no. Esta semana que pasó, estaba leyendo, ponga atención, estaba leyendo de una iglesia en Brasil que mandó por Face, así me hicieron llegar a mí por medio de un correo, un comunicado a todos los miembros de esa iglesia en Brasil. No voy a decir, no tiene caso. Donde decía: si usted tiene perros, o sea, perros, perros. Si usted tiene perros, deshágase de ellos porque son abominación para Dios. Lo pone un texto, porque los perros no entrarán al cielo. Bueno, si hubieran visto la expresión de todos ustedes, así como, ay, así como diciendo, ay, ¿pero qué están diciendo? Yo hice lo mismo. ¿Qué están diciendo? Dice: deshágase de los perros, dice. Échelos a la calle, llame al antirrábico, mátelos, haga lo que sea, porque los perros son abominación para Dios y ellos no van a entrar al cielo. Y si usted conserva a su perro, el juicio de Dios vendrá sobre usted. Entonces, ¿qué clase? ¿Ustedes quisieran estar en una iglesia así? Qué terrible es eso. Pues yo estuve en una iglesia hace años, allá en Sudamérica, donde en la alabanza de pronto la gente se empezó a caer y se sentaban como los bebés y le hacían es en serio, dice, así como que, órale, qué onda. Entonces iba con otro hermano, con Jorge Lozano, y ¿qué es esto? Y le pregunto, oye, a uno de los que estaban, ¿y esto qué onda? No, es que la Biblia dice que el que no se hace como niño. Tú dices, ay, Padre, da desesperación, hermanos. ¿Cómo se tuerce la Biblia? ¿Cómo se usa la palabra desde con fines políticos hasta con fines egoístas, hermanos? La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para traer salvación a las personas. Entiéndanlo. Para eso es el Evangelio. Y para que la mano de Dios se extienda a la gente y los bendiga. Entonces aquí, sigo leyendo, dice: porque escondiste estas cosas, te alabo, de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Aquí niños es sinónimo de humildad, de sencillez. Porque tú dile a tu hijo al rato que lo recojas ahí dile: mañana nos vamos a Disneylandia, hijos, y verás que te creen. Empiezan a gritar, y a todos los chiquillos van y le dicen, hasta Doña Lupe van y le dicen: Doña Lupe, nos vamos. Y ellos creen todo, así son los niños. Habla de esa ingenuidad, de esa fe sencilla. Dice: y las revelaste a los sencillos, dice otra versión.
a los humildes de corazón. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando ya se te agotaron todos los recursos humanos de una enfermedad del cuerpo, de una situación insalvable de la familia, en tu trabajo, qué sé yo. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Fíjense cómo termina este pasaje. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso, lo que todo el mundo busca. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Termino diciendo esto. Los rabinos y los sabios de su tiempo, de este pasaje, lo rechazaban, pero las personas sencillas lo aceptaron a Jesús. Los intelectuales lo rechazaron a pesar de ver los milagros, pero los humildes creían y recibían los milagros del Señor. Jesús, hermanos, no condena la actividad intelectual, no. Él nos dio el intelecto, nos dio el razonamiento, nos dio la inteligencia para que la usáramos bien. Él no está en contra de la actividad intelectual. Lo que Él condena es el orgullo intelectual, de pensar que porque tienes maestrías, doctorados en las mejores universidades, crees que sabes más que Dios y empiezas a dar una explicación de los milagros de Jesús, como los del Discovery Channel. Eso es lo que el Señor condena. Y como dijo un cristiano de hace muchos siglos, el corazón, no la cabeza, es el hogar del Evangelio. El corazón. Entonces no es la inteligencia la que cierra la puerta a Jesús, no, es el orgullo el que cierra las puertas a Jesús. La necedad es la que cierra las puertas a Jesús. La humildad abre las puertas. Por eso dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Tú puedes ser sabio como Salomón, pero si no tienes sencillez, inocencia y fe, tú le vas a cerrar las puertas a Jesús. Este pasaje termina con declaraciones maravillosas. Que Jesús haya dicho, como que Él es el único que puede revelar a Dios, a la humanidad. El que ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo. Si quieres entonces ver cómo es Dios, si quieres conocer la mente de Dios, el corazón de Dios, si quieres saber por qué Dios obra como obra, si quieres saber cómo Dios ve a la humanidad, por qué permite cosas que sucedan en el mundo, tienes que mirar a Jesús. Acerca a Jesús, acércate a Jesús. Los cristianos estamos convencidos de que en Jesucristo podemos saber cómo es Dios, porque Él vino a revelarnos al Padre. Y Él es el único que puede dar ese conocimiento, pero aquel que es humilde de corazón y tiene fe para recibirle. Concluyo con 3 cosas. Número 1, son 3 preguntas. ¿Cuántos cansados y cargados que están hoy aquí en esta tarde necesitan un milagro? Hay muchas cosas que nos cansan en esta vida, de luchar constantemente por la unidad de la familia, de luchar constantemente contra el mal. ¿A poco no se cansan? Yo sí me canso. Y a veces llega el agobio, imagínate, como pastor, tus propios problemas, tus propias situaciones, y todavía escucharlos a ustedes en la consejería, y saber que algunos se fueron al mundo, y saber que algunos andan por allí haciendo cosas que nada que ver con lo espiritual, y se andan allí nomás papaloteando algunos allí, y eso agobia. No, yo a veces, yo tengo que ir, yo creo que todos los pastores tenemos que aprender esto, a ir continuamente para descansar en el Señor, y yo continuamente estoy esperando un milagro en el que el Señor me ayude a aguantar. Y ya tengo 35 años. Dios siempre ha multiplicado las fuerzas. Dios siempre ha multiplicado las fuerzas. En 33 años, que el mes que entra cumple Casa de Oración de haber sido iniciada,
pues ha habido muchos momentos de agobio, de cansancio, pero siempre hemos ido a Jesús y siempre nos ha tendido la mano. ¿Habrá algún cansado, cargado, agobiado que necesite un pedacito de pan? ¿Hay algunos aquí que dicen, no, mi hijo ya no tiene remedio? Parece como que no tiene remedio. Y entre tanto que Dios hace la obra, tú necesitas sabiduría, ¿sí o no? Y necesitas aliento. Yo continuamente veo a los cristianos, a los hermanos, a las ovejas de Dios llorar. De tan agobiados que están, de tan cansados, tan cargados. Esa es la número uno. La número dos es, ¿cuántos quieren recibirlo en el corazón? Probablemente hay gente aquí que estaban en esta condición de ni fu ni fa, o sea, nunca se han arrepentido, pero están allí, o viniste por primera vez, no lo sé, pero si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, lo único que te pide el Señor es arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué es arrepentirte? Es ir con Él y decirle, Señor, he pecado, me arrepiento de mis pecados. Que te vuelvas atrás, que empieces a rechazar la vida de pecado. Que tú le pidas al Señor, Señor, dame una nueva vida, dame una nueva mente, cambia mi corazón, Señor. Que pueda yo, en lugar de amar el pecado, ahora pueda odiar el pecado. Y dice que el que a Él viene no le echa fuera. Confiesa tus pecados al Señor y dile, dame una nueva vida. ¿Habrá algunos aquí? Probablemente sí, pero la tercera es, ¿cuántos hijos de Dios aquí están presentes que simple y sencillamente necesitan un milagro? Un milagro, algo que venga de Dios, que es totalmente sobrenatural, que tú dices, nada más un pedacito de pan de los hijos. Puede ser un milagro en tu cuerpo físico, puede ser un problema que tú ya ves, tu familia destruida, no lo sé. Puede ser tu negocio que está, qué sé yo, puede ser una condición económica que te quitó el sueño y que de una manera sobrenatural tú recibas un milagro. ¿Pudieran recibir un pedacito de pan? Nada más extiendan la mano. No es complicado. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que tú eres un Dios, Señor, que no estás alejado del ser humano, que estás interesado en su alma, en su salvación. Y quizás hay algunos aquí que no son salvos, y tú conoces a los tuyos, Señor. Pero tú miras sus corazones y te pedimos que atiendas su oración, Señor, de arrepentimiento, que les des una nueva vida, un nuevo corazón. Sánalos espiritualmente, Señor, de la muerte espiritual. Ayúdalos, Señor. Si tú eres de esas personas, arrepiéntete, pídele perdón, acércate con fe, Él te perdona. Lava tus pecados en la sangre de Cristo. Pero Señor, también hay aquí algunos ya de tus ovejas, de tu pueblo, que están cansados, cargados. Necesitan tu mano milagrosa, Señor. Algunos están tan agobiados por la situación en el mundo, en la vida, no es nada fácil. Aún hasta ganarse el pan cotidiano es tan difícil. Y mucha gente está cargada, endeudada. Y algunos necesitan aquí, Señor, un milagro. Si tú eres de ellos, nada más levanta tu mano, extiéndela y dile, Señor, dame un pedazo de pan, nada más un pedacito. Ese es el pan de tus hijos. Yo soy tu hijo, Señor. Y yo lo recibo, tengo fe. Que tú me puedas decir, conforme a tu fe se ha hecho. Pero también hay otros que necesitan
Pues sí, un milagro, quizás de alguna enfermedad grave, también extiende tu mano al Señor y dile: Señor, si las migajas de ese pan le alcanzaron a aquella mujer cananea, yo soy tu hijo, Señor, y con humildad te pido, dame un pedazo, Señor, de pan, de lo que es de nosotros. Pero hazlo con fe, hermano, dale gracias, recíbelo por la fe. Todo es por fe, porque el justo por la fe vivirá. Padre, gracias, Señor, porque tú sigues haciendo milagros, sigues trayendo paz al corazón de los hombres que te reciben, de las mujeres que se arrepienten también. Y nos justificas y tenemos paz delante de ti, Señor. Otros están entrando en esa dimensión de la paz contigo. Otros, ya tus hijos, están recibiendo las fuerzas para seguir adelante, para que no desmayen en el camino. Gracias, Señor, por los milagros que, aunque temporales, atenúan un poco el sufrimiento de tu pueblo aquí en la tierra, Señor. Pero te damos gracias por el milagro de la salvación. O sea, nadie nos la puede quitar. Y un día, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y estaremos contigo por toda la eternidad. Señor, queremos compartir con todo el mundo lo maravilloso de tu corazón y testificarle al mundo. Y úsanos, Señor. Dile al Señor: úsame, Señor, para compartir con otros que tú sigues siendo un Dios clemente y misericordioso. Que algunos, aunque no le estén buscando, tú te acercarás a ellos por medio de ti, hermano. Llévales a Cristo. Gracias, Señor, por hacernos descansar. Las cargas las dejamos en ti, Señor. Y hoy tenemos descanso. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Seguimos con la serie sobre la vida y los milagros de Jesús. Hoy voy a hablarle acerca de los propósitos de los milagros de Jesús. Y vamos a leer Mateo 4, 23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Cada vez que el Señor Jesús sanó milagrosamente a una persona, siempre lo hizo con el propósito de hacerles entender que hay una sanidad mucho más profunda, mucho más allá que la sanidad física. Es una sanidad que trasciende, y esta es la salvación del alma. Eso es lo más importante para un ser humano. Esto es lo que trasciende. ¿Por qué? Porque la sanidad física, los milagros que hoy tenemos son temporales, ¿sí? Son pasajeros. Pero la salvación es por toda la eternidad. Usted puede recibir un milagro y no ser salvo. A fin de cuentas, en el día del juicio, ¿qué va a pasar si rechazó a Jesús? Pero aunque recibió una bondad de Dios. Entonces, la necesidad primordial de una persona es la salvación.
Por consiguiente, decir que el milagro más grandioso que una persona puede recibir, pues de parte de Dios, pues es la salvación, ¿no es cierto? Ese es el mayor milagro que una persona puede recibir. Es lo más grandioso que le pudo haber pasado, por ejemplo, a Zaqueo, su salvación. Lo mejor que le pasó a Pablo fue su salvación, a Pedro y a todos los que han conocido al Señor. Eso es el más grande milagro que una persona puede recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es una transformación del ser interno, del corazón, de la mente, y esto trasciende la eternidad. En Lucas capítulo 15, versículo 1, nos muestra este pasaje la importancia que le daba a Jesús a la salvación de las personas. Dice Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjense ustedes la actitud tan negativa que tenían estos fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y justamente Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, ¿sí? Y todos, pero la persona tiene que reconocer que necesita la salvación. Y ahí estaban estas personas murmurando de Él, diciendo estas cosas. Versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjense ustedes que en la Biblia no hay un solo versículo que diga que en el cielo hay una fiesta de alegría y de gozo, de gran gozo, por una sanidad o un milagro que alguien recibió. No dice un solo versículo. Sin embargo, aquí Jesús está diciendo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí los justos son los que ya recibieron a Jesús, caminan con Dios. Ellos ya no necesitan arrepentimiento. La onda del mar que es llevada por todos lados. Hay gente que ora y le pide al Señor y le dice, Señor, haz esto a mi favor, por favor te lo pido, ten misericordia, pero a lo mejor ni me oyes. No, así no. Otros dicen, Señor, yo te pido, pero se me hace que ni me oyó, tiene una lista. Imagínate, todos los cristianos que le pidieron antes de mí es una lista de millones. No, ¿cuándo me va a tocar a mí? No, así no se le pide a Dios. A Dios se le pide, porque Él tiene la habilidad, por eso es Dios, de escuchar todos aún al mismo tiempo con diferentes peticiones y Él no confundirse. Y todas las escucha allí. Entonces el Señor le dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero fue la fe, la confianza plena que descansó en Jesús para recibir la sanidad de su hija. Ahora, yo quiero subrayar que esta mujer cananea no formaba parte del pueblo de Dios. Eso todavía nos habla de la enorme misericordia de Dios. Tan grande es su compasión y misericordia que rebasa esa capacidad que tiene, nos rebasa a nosotros y alcanza a los que aún siquiera son sus hijos. Ese es el Dios que servimos. Entonces, si Dios puede hacer algo a favor de alguien que ni siquiera es de su pueblo, pero que se acerca a Él con fe, en su misericordia, buscando un bienestar o un milagro pasajero. Pero nosotros podemos esperar los milagros pasajeros, pero ya tenemos el milagro de la salvación. Los milagros tienen su vida en la vida de un cristiano, tienen su lugar en la vida de un cristiano.
Desgraciadamente, los seres humanos, incluyendo los cristianos, somos muy tendenciosos. El ser humano por naturaleza tiende a irse a los extremos. Somos extremosos y en este asunto de los milagros no es la excepción. Hay predicadores, por ejemplo, que su mensaje de cada domingo es acerca de los milagros, de los prodigios. No saben hablar de otra cosa más que de milagros y de prodigios y de sanidades. Hay gente que no quiere oír otro mensaje más que el mensaje del poder de Dios, de los milagros de Dios, y tienden a irse hacia un extremo. Y es precisamente ese extremo que es el terreno propicio para que los lobos vestidos de ovejas se aprovechen de la necesidad de la gente y lucren con la necesidad de la gente. Y dicen cosas como estas. ¿Cuántos necesitan un milagro? Le preguntan a la audiencia y siempre la gente va a tener necesidades. Yo le pregunto, ¿usted tiene necesidades? Sí, claro. Entonces la gente tiene necesidades porque vivimos en un mundo imperfecto donde nos enfermamos, donde hay mucha maldad, donde los hijos se meten en cosas que no deberían, se enferma uno, le dan enfermedades que son incurables, situaciones que requieren el auxilio de Dios. Entonces, la gente como necesita un milagro es presa fácil de los que abusan. Entonces le dicen, ok, ¿de qué tamaño quiere su milagro? Por ejemplo, ¿usted qué tiene? Y dice la persona, pues tengo cáncer. Oh, dice, usted gastaría mucho en un tratamiento de cáncer, ¿verdad? Y la persona contesta, pues sí, eso sería un milagro grande. Entonces usted debe de traer una ofrenda grande. Y le venden el milagro. Y eso es lucrar con la necesidad de la gente. Y eso está reprobado por Dios en las Escrituras. Eso de pacte con Dios para que nosotros oremos y Dios lo sane, ese es un engaño que está muy metido entre la gente y entre el cristianismo. Porque Jesús dijo, vayan por todos lados, sanen enfermos. Cuando los envió la primera ocasión, cuando Él estaba con vida, les dijo, sanad leprosos, liberar a los endemoniados, etcétera. De gracia recibiste, de gracia debes de dar. De gracia significa gratuitamente. Entonces engañan a la gente y esos son los extremos. Bueno, esos extremos que se dan en el asunto de los milagros ha provocado una reacción en otro sector de creyentes que dicen, nosotros vamos a tener mucho cuidado. Y llegan hasta el extremo de negar que hay milagros el día de hoy. Y hasta citan 2, 3 para salvación. Entonces el mensaje del Evangelio está enfocado principalmente en la salvación de las personas. Pero una vez salvos, ¿cuántos son salvos ya? Una vez salvos, podemos pedir al Señor los milagros, las señales, los prodigios que Él extienda su mano, porque los milagros el día de hoy nos ayudan a aliviar, a atenuar nuestro transitar en esta vida, porque es difícil la vida en este mundo, ¿sí o no? Y los hijos de Dios tenemos acceso a las maravillas de Dios y muchas veces Dios opera a base de milagros en nuestras vidas. Los milagros de sanidades y de cualquier índole son el pan de los hijos, según el dicho de Jesús. Hay un caso, si va buscando su Biblia en Mateo capítulo 15, en una ocasión cuando una mujer cananea, que no era del pueblo de Dios, se acercó a Jesús y le rogó que tuviera misericordia de su hija que estaba enferma. Y dice en Mateo 15, 26, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿cuál es el pan de los hijos? ¿A qué se refería Jesús con el pan de los hijos? La respuesta está allí mismo. ¿Qué le pidió esta mujer? Un milagro.
¿Entiende? Que Dios obrara y tocara a su hija. Bueno, la sanidad, las sanidades, la provisión, ese es el pan del Padre para sus hijos. ¿Lo entendió? ¿Cuántos quieren un pedacito de pan? Pero Jesús le dice aquí, no está bien, primero son los hijos. Pero la mujer le sorprende su respuesta, porque le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Se requiere fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que saber que existe y que está allí escuchándole. Porque el que duda es como